Según algunos grupos, y con parte de razón, la congregación de Colosas estaba llena de influencias paganas, como se puede ver en el contexto del capítulo 2. El versículo 1 vemos a un Pablo preocupado. El versículo 8 nos brinda el porqué. Filosofías, vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Versículo 18, culto a los ángeles, visiones según la carne y no el espíritu. Por lo tanto, según algunos, cuando Pablo advierte en cuanto a comer o beber o sábado, no se refería a la ley santa dada a Moisés, sino a la ley oral y tradición de hombres que desfiguraba la verdadera observancia. Por supuesto que los colosenses estaban siguiendo mandatos de hombres como doctrina, y seguir la ley de Moisés como algo impuesto era también una conducta que atentaba contra la unidad y el buen desempeño de la congregación. Puede que hasta en día de sábado estuvieran incorporando tradiciones de hombres, pero Pablo hace referencia más bien a la observancia mosaica de uno de los 10 mandamientos y otras leyes del Pentateuco. Veamos el contexto más cercano. Colosenses 2:14, Reina Valera, siglo XXI. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. La pregunta que surge con relación al versículo 14 es la siguiente. ¿Clavó Jesús en el madero las filosofías, el paganismo, las tradiciones humanas con respecto al sábado o el culto a los ángeles? Por supuesto que no es a lo que se refiere Pablo aquí. Estos versículos en particular hacen mención a la ley de Moisés, que seguían guardando e imponiendo a otros algunos cristianos. Ahora vayamos al otro contexto inmediato a Colosenses 2:16. Me refiero al versículo 17. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Lo que encontramos en el versículo 16 puede perfectamente ser la sombra que muchas veces se menciona en referencia a la ley mosaica: comida, bebida, días de fiesta y sábado. Esto no era tradición de hombres, era la ley dada por Dios en el pasado. Si mezclamos el versículo 8 y el 18 con Colosenses 2:16, entonces estaríamos afirmando que la sombra de las cosas por venir era el culto a los ángeles y las visiones carnales junto a la tradición de hombres, y no la ley dada a Moisés, como afirma Hebreos 10:1 en la Reina Valera 2000, que dice: porque la ley, siendo sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas. Es interesante que el versículo 17 llama sombra a lo que leemos en el versículo 16, pero no a lo referente al versículo 8 y 18, pues estas costumbres antibíblicas no formaban parte de la sombra que menciona Pablo y por la cual vino Cristo. Ahora bien, ¿se puede aislar el versículo 14 al 17 del resto del capítulo? Claramente que no. Todo en su conjunto era una conducta equivocada que debía Pablo corregir, tanto la observancia impuesta de la ley, que nadie los juzgue, dice el versículo 16, como el paganismo mezclado con las tradiciones de hombres. Dado que Pablo menciona las fiestas anuales y el sábado por separado, la palabra sábados no puede significar fiestas anuales, porque entonces estaría repitiendo. Entre paréntesis pondré las palabras anuales, mensuales y semanales como indicación que éstas no aparecen en la Biblia, aunque sí la idea. Diría esto Pablo según la forma equivocada de interpretar algunos. Nadie os juzgue en los días de fiesta anuales, lunas nuevas, mensuales y días de fiesta anuales. Más bien Pablo lo que dice es: nadie os juzgue en días de fiesta anuales, luna nueva, mensuales, sábados, semanales. Veamos algunos ejemplos en la Biblia con el mismo orden: anual, mensual y semanal. Y noten cómo esta misma frase se repite en muchas ocasiones en la Biblia. Mencionaré 2 textos, los demás aparecerán en pantalla. Primera de las Crónicas 23:31. Debían ofrecer los holocaustos al Señor los sábados semanales, nuevas lunas mensuales y fiestas establecidas anuales. Reina Valera 2000.
Segunda de las Crónicas 2:4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la preposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo semanales, nuevas lunas mensuales y festividades anuales de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Reina Valera 1960. Una obra adventista hace la siguiente interpretación de los textos de Colosenses 2:16 y Hebreos 10:1. Cito a Mark Finley en su libro Cuando Dios dijo acuérdate, página 95. Hebreos 10:1 conecta la ley de las sombras con el sacrificio de animales. Ezequiel 45:17 usa las mismas expresiones en el orden exacto que Colosenses 2:16 y 17 y relaciona todo con los sistemas ceremoniales de fiestas y sacrificios, ofrendas de vianda, libaciones, fiestas, lunas nuevas y sábados para hacer reconciliación por la casa de Israel. Primeramente es necesario aclarar que la palabra para sábado en Colosenses 2:16 en griego es plural y puede ser traducida sábados. Pero el hecho de que sea plural no significa que no pueda traducirse en singular. Por ejemplo, en los textos que leeré a continuación la palabra sábado es plural en griego, pero se traduce en la Reina Valera 2000 en singular. Mateo 12:1. Por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Hechos 16:13. Un sábado salimos fuera de la ciudad. Un texto muy usado en favor de la observancia del sábado semanal es Ezequiel 20:20. Sin embargo, aquí sábados está en plural y no en singular. Estas no son las únicas ocasiones donde el plural en griego para sábado se traduce en singular. De hecho, la palabra sábados en todo el Nuevo Testamento se refiere a un día semanal, pero en este solo pasaje de Colosenses quieren que sea la excepción. Prácticamente todo el argumento de algunos que guardan el sábado se sustenta en el supuesto que la ley estaba dividida entre moral y ceremonial, y puesto que en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes donde se mencionan los sábados con relación a aspectos ceremoniales de la ley. Entonces alegan que en Colosenses, donde hay una similitud con esos pasajes del Antiguo Testamento, se refiere a la parte ceremonial y no al sábado. Ejemplo, Ezequiel 45:17, tal como cita Mark Finley. Sin embargo, no hay en la Biblia nada que justifique tal división. Por ejemplo, Jesús en Mateo 5:21 al 42 menciona en el Sermón del Monte como ley sin división tanto al decálogo como aspectos ceremoniales de la ley. Por otro lado, Pablo en Romanos 7:4 al 12 nos dice que hemos sido desobligados de la ley, pero la parte incómoda es que el apóstol cita del decálogo, específicamente el mandamiento sobre la codicia en el versículo 7. Esto no quiere decir que ahora se pueda codiciar, matar. El fin de la ley de Moisés no evita que en la ley de Cristo hayan muchos de los preceptos de la antigua ley. Ilustrémoslo con un cambio de constitución en un país. El hecho de que se cambie no quiere decir que se tire a un lado leyes que son universales y comunes en otras constituciones. Otro ejemplo que nos ayuda es el caso del Código de Hammurabi, el cual es anterior a la ley de Moisés. El hecho de que hayan leyes comunes entre ambos no quiere decir que las leyes bíblicas sean un plagio del Código babilonio. Un pasaje que nos ilustra esto es 2 Corintios 3:7 al 11. Lee: si el código que administra muerte y que fue grabado con letras en piedra se efectuó con una gloria, de modo que los hijos de Israel no pudieron mirar con fijeza el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que había de ser eliminada, ¿por qué no debería ser con mucha más razón, con gloria, la administración del Espíritu? Porque si lo que había de ser eliminado fue introducido con gloria,
mucho más sería con gloria lo que permanece. Aquí se hace referencia a la ley que fue grabada con letras en piedra y se dice que los hijos de Israel no pudieron mirar con fijeza el rostro de Moisés. Sin lugar a dudas se refiere Pablo a los 10 mandamientos y se dice de estos que serían eliminados. El apóstol Pablo no dice que la ley no haya sido gloriosa. William Barclay en su comentario asegura, refiriéndose al rostro de Moisés iluminado: estaba claro que aquello sería una gloria pasajera. Es interesante la comparación que hace del rostro iluminado de Moisés por un periodo de tiempo corto con la ley William Barclay. Sigue diciendo ni se mantuvo ni se podía mantener, a diferencia del nuevo pacto. Pablo tampoco dice que la ley dada a Moisés sea mala, pero era menos buena que el nuevo pacto, pues este pacto viejo era solo un camino hacia Cristo. Un comentarista citado por Barclay lo ilustra así: cuando ya ha salido el sol, no se necesitan lámparas. Y es que lo que permanece no necesariamente debe ser igual a lo anterior. Se espera que sea mucho mejor. Aunque en la ley de Cristo permanecen preceptos de la antigua ley de Moisés, esta es una constitución nueva y mejor. Ahora, ¿de dónde proviene la división entre moral, ceremonial y ley judicial? Puesto que ni los judíos, ni Jesucristo o los apóstoles tenían tal fractura a la hora de hablar de la ley. Por ejemplo, en Primera de los Reyes 2:3 leemos en la Reina Valera: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Vean cómo los mandamientos, junto a los demás rasgos de la ley, son una sola cosa. Sin embargo, Agustín de Hipona, parecido a lo que hicieron Ireneo y Justino Mártir, argumenta que hay dos partes en la ley, llamándolas morales y simbólicas, y dice que ya no es necesario continuar con las observancias simbólicas. Por ejemplo, no codiciarás es un precepto moral. Debes circuncidar a cada hombre en el 8º día es un precepto simbólico. Los historiadores suelen atribuir a Tomás de Aquino el origen de la división tripartita o triple de la ley. Dice Aquino basándose en Deuteronomio 6:1, entre otros textos: por tanto, debemos distinguir 3 tipos de preceptos en la antigua ley: verbigracia, preceptos morales dictados por la ley natural; preceptos ceremoniales, que son determinaciones de la adoración divina; y preceptos judiciales, que son determinaciones de la justicia que debe mantenerse entre los hombres. Los reformadores tenían un esquema parecido. Calvino, por ejemplo, llama a la triple distinción bien conocido, lo atribuye a los antiguos y sin una gran defensa bíblica. Expone Calvino: debemos atender a la división bien conocida que distribuye toda la ley de Dios, según lo promulgado por Moisés en la ley moral, ceremonial y judicial, y debemos atender a cada una de estas partes para comprender hasta qué punto nos concierne o no. Fin de la cita. Aunque Justino Mártir, Aquino, Agustín y Calvino, entre otros, no creían en el sábado como día de reposo, y tanto Justino Mártir como Tertuliano, mucho antes del concilio de Nicea, combatieron el guardar el sábado, algunos de estos hombres sembraron las bases, en especial Tomás de Aquino, para la idea adventista y de otros grupos que dividen la ley de Moisés entre moral y ceremonial, cosa que, como ya se explicó, no hizo ni Jesús ni Pablo. La realidad es que en Colosenses 2:16 encontramos otro pasaje entre muchos que nos muestran que Cristo es el fin de la ley.